¿Te gustaría saber todo sobre Pionex? Si es confiable, qué regulaciones tiene, si tiene o no respaldo de fondos, por qué nosotros utilizamos este exchange. Pues quédate a ver este video review de Pionex Exchange hasta el final. Antes de comenzar, decirte de forma 100% transparente que este no es un video patrocinado, no me están pagando por hacer este video, simplemente es un exchange que me gusta y lo utilizo prácticamente desde sus inicios y quiero compartir contigo. Si a ti te gusta este video review y decides utilizar Pionex, te dejo el enlace de registro oficial en la descripción, que es un enlace de afiliado, y además de estar apoyando el canal, estarás recibiendo beneficios de bienvenida por ser un nuevo usuario. Para comenzar, Pionex nos muestra que está presente en más de 100 países y regiones de todo el mundo, hace más de 100 millones de transacciones diarias y tiene un volumen de comercio mensual superior a 50.000 millones de dólares. Hasta el momento viene prestando el servicio desde hace 1591 días con una disponibilidad del 99.99% del tiempo. Según LinkedIn, Pionex tiene más de 200 empleados y su actual CEO es Wu Jintang, este señor que está aquí. Es un exchange basado en Singapur, ahora vamos a ver eso. Si bien existe desde 2019, que fue cuando se fundó Pionex, Pionex se ha consolidado y se ha vuelto un exchange cada vez más fuerte, lo que yo le llamaría un gigante dormido, y ahora vas a entender el por qué. Desde su lanzamiento destinaron la mayor parte de su presupuesto al desarrollo tecnológico y así es como se convirtieron en número uno dentro del país Taiwán, un país que, como muchos saben, es muy tecnológico. Por eso es el interés político tanto de China como de Estados Unidos sobre Taiwán, debido a que es el país donde se fabrican la mayor parte de los microchips y tienen una infraestructura tecnológica tremenda, por lo que volverse número uno en Taiwán es un mérito muy grande que hay que reconocer. Y este es uno de los mayores motivos por el que yo uso Pionex. Si bien tiene 16 bots gratuitos, los cuales son muy buenos, que están integrados dentro del exchange, no vas a encontrar ningún otro exchange con tantas buenas herramientas para utilizar en cuanto a automatismos. Su producto estrella es el grid trading tradicional. En mi caso, ya hace más de 4 años que opero con bots de grid trading. He utilizado diferentes plataformas de API, he utilizado diferentes exchanges y puedo asegurar, de acuerdo a mi experiencia de usuario, que en Pionex nunca se te va a cerrar un bot. A mí nunca se me ha cerrado un bot en Pionex y eso creo que es muy importante, saber que la parte tecnológica es fuerte y que nunca te van a fallar las herramientas, por lo menos los grid trading. A mí jamás se me ha cerrado un bot y es en el único exchange que me ha pasado eso. He probado grid trading en muchísima cantidad de exchanges porque hoy en día la mayor parte de los exchanges han integrado esta herramienta. Y en ninguno me ha funcionado tan bien como en Pionex, de decir, bueno, puedo armar una estrategia de largo plazo, tener el bot abierto un año o el tiempo que sea necesario y estar tranquilo, dormir tranquilo de que va a estar funcionando las 24 horas, los 365 días del año. Respecto a regulaciones, teniendo presente que el sector criptomonedas todavía no está al 100% regulado, Pionex tiene licencia en 2 países importantes. En primer lugar en Singapur, aquí estoy en la página oficial del MAS de Singapur, que si le damos buscar podemos encontrar que Pionex tiene exactamente la misma licencia que tiene Binance en Singapur, por lo que vienen por buen camino. Y después tenemos la página oficial de Financial Crimes, la página de FinCEN de Estados Unidos, en la cual si buscamos Pionex vamos a encontrar el registro de que también tienen licencia aquí, motivo por el cual Pionex ha restringido el IP a países como por ejemplo Cuba. Bien, si bien está en la mayor parte de países del mundo, hay algunas excepciones en las cuales lamentablemente el servicio no está disponible, como lo es Cuba. Las comisiones de Pionex en el mercado de spot son las más baratas de todo el mercado de las criptomonedas. Básicamente 0.05 de maker y 0.05% de taker. Ya en futuros puede que sea un poquito más alto que en algunos otros lugares, dependiendo con qué lo comparemos. Pero algo importante a destacar en Spot es que no solamente hay que mirar qué comisiones nos cobra un exchange, sino también qué spread tiene, algo que muchas personas no se fijan y no tienen en cuenta.
Y si comparamos el spread de Pionex con otros exchanges conocidos, incluso más grandes, entre comillas, vamos a ver y nos vamos a sorprender porque naturalmente el de Pionex tiende a ser siempre más barato. Respecto al KIC, yo te recomiendo que hagas el KIC en Pionex. Hay un mito de que si no haces el KIC en los exchanges no saben quién sos. Ese es un mito realmente porque los exchanges tienen tu IP y tienen los movimientos que haces dentro de ellos, por lo que pueden saber perfectamente tu información. Y además, por temas obvios regulatorios, todos los exchanges centralizados serios están comenzando a pedir KIC a sus clientes que se verifiquen. Y es lo más recomendable, ya que no nos olvidemos que ahí estás depositando tu dinero y si en algún momento necesitas contactarte con soporte por algún motivo, es todo mucho más sencillo de resolver cuando tienes el KIC aprobado. Respecto a las comisiones de retiros, dentro de Pionex mismo te puedes fijar y vas a ver que son bastante accesibles, tienen varias blockchain, depende de la moneda y la blockchain es el precio de comisión de retiro, por lo que tenemos opciones para retirar de una forma más económica dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Pionex utiliza la liquidez de Binance y algunos otros exchanges, o sea que liquidez no te va a faltar, vas a operar sin ningún tipo de problema y por ende todas las monedas que están listadas en Binance también se listan en Pionex, incluyendo algunas adicionales. Como puedes ver, la lista es bastante larga, incluso en CoinGecko y CoinMarketCap está desactualizada la cantidad de monedas que ellos tienen. Cada tanto hacen llamados laborales para trabajar en Pionex, pero bueno, como ellos se especializan en la tecnología, normalmente pagan sus salarios en lo que viene a ser el dólar de Taiwán y buscan que los empleados tengan base en la capital de Taiwán. Importante destacar que también tienen su aplicación. Actualmente tiene calificación 5 estrellas. Los únicos usuarios que han calificado negativo son usuarios o que han perdido su dinero haciendo trading, porque recuerda que Pionex nos brinda las herramientas y nosotros tomamos las decisiones de qué hacemos con esas herramientas y depende de nuestras decisiones serán nuestros resultados, ya que es importante destacar que el trading tiene sus riesgos. Pero si nos fijamos, la mayor cantidad de calificaciones son positivas. Por eso tiene una puntuación de 5 estrellas en el Play Store. Si deseas descargar su aplicación y utilizarlo desde ahí, te dejo mi código de invitación, un código de referido opcional con el que estarás apoyando el canal y recibiendo algunos beneficios de bienvenida por ser nuevo usuario. ¿Por qué digo que Pionex es un gigante dormido? Porque básicamente desde sus inicios han destinado la mayor parte de su presupuesto en tecnología. Si nosotros buscamos incluso en los países que más se busca información sobre Pionex, son países que no son de habla hispana, que son de la región donde ellos se han enfocado y recién ahora están comenzando a destinar algo de presupuesto a marketing. Incluso si nosotros buscamos sus redes sociales, en su Twitter tienen 66.000 seguidores al momento de grabar este video. Algo que, bueno, para mí quizás puede ser mucho, pero para una empresa es bastante poco hasta el momento. Han lanzado incluso un fondo con unos 10 millones de dólares iniciales para apoyar proyectos blockchain al que también le han creado su Twitter. Y ya que hablamos de fondos, hablemos del respaldo de fondos que tiene Pionex. A diferencia de en sus inicios en 2019, cuando tenían nada más un fondo inicial de 10 millones como respaldo, al día de hoy tienen el 100% de respaldo de fondos, algo que es muy importante, que nos da la tranquilidad, el 100% de reserva. Aquí estoy en mi wallet y como podemos ver, si hago clic aquí en 100% de reserva, vamos a ver que siempre el número está por encima del 100%, algo que es muy importante. Si buscas en el canal, escribes la palabra en el buscador interno de nuestro canal de YouTube, SAFU, vas a encontrar un video sobre Pionex, seguridad de fondos, que dura tan solo 2 minutos. Y ahí explico al detalle cómo puedes verificarlo tú mismo. De todas formas, te dejo este mismo video en la descripción. Respecto a la seguridad del exchange, Pionex nunca ha sido hackeado porque son muy fuertes a nivel de programación y es en lo que más han invertido presupuesto. Y dentro de la cuenta mismo, si lo configuras correctamente, tienen todo lo necesario para que tengamos un nivel de seguridad alto. Si quieres entender a la perfección cómo funcionan los bots, en el canal encontrarás una lista de reproducción que te voy a dejar también el link en la descripción, en la cual explico todo al detalle. Si te gustó, comparte y regálame un like.
Hasta la próxima.